Cuando parece que todo está inventado, llega lo inesperado. OpenCode acaba de nacer. Con menos de un año de edad ya cuenta con una comunidad de más de 80.000 estrellas en GitHub. Con centenares de personas que contribuyen al proyecto, esta es capaz de ofrecer capacidades y funcionalidades agénticas jamás vistas en otras IAs. Para comprobarlo, estaremos viendo qué lo hace especial, cómo instalarlo y sacarle partido. Esto lo estaremos haciendo con 6 casos de uso reales. Desde crear aplicaciones completas con multimodelos, convertir información en paneles visuales, controlar nuestro ordenador o incluso navegador. Lo mejor es que esta plataforma es de código abierto, lo que se traduce en que lo vamos a poder utilizar de una forma totalmente gratuita e ilimitada. ¿Suena bien? Pues conozcamos esta herramienta. Esta plataforma está generando un gran interés por las personas desde el inicio de este año 2026. Con un crecimiento de estrellas de decenas de miles en GitHub, soporta más de 75 modelos de inteligencia artificial. Algunos de estos son gratis e ilimitados, otros premium lo podremos conectar con nuestra suscripción, por ejemplo, de ChatGPT. También podremos hacer uso de las APIs e incluso ejecutar modelos en local que tengamos instalado, para que más allá de que sea limitado, también sea por primera vez privado. Para conocer de todo lo que es capaz, saltemos a OpenCode, siendo esta plataforma de aquí, que por cierto el enlace también te lo voy a dejar abajo en la descripción. Al aterrizar en esta nos lo dejan bien claro, estando ante un agente de codificación de inteligencia artificial de código abierto. Estas se pueden conectar con casi cualquier modelo de inteligencia artificial, pero lo más interesante es la nueva aplicación que acaban de lanzar hace tan solo unos días. Y es que si nosotros clicamos ahora en el apartado de descargar ahora, vamos a poder ver que su versión beta está disponible tanto en Mac, Windows y Linux. Así que aquí todo lo que tenemos que hacer sería clicar en este botón para que cuando lo instalemos nos encontremos con una interfaz como esta de aquí. Antes de ponerla a prueba y conocer sus peculiaridades, te quiero comentar cómo realmente monetiza esta aplicación cuando es totalmente gratuita. Y para hacer esto tenemos que conocer este apartado llamado Zen, desde la cual podemos encontrarnos con una suscripción que nos permite utilizar los modelos de pago de forma unificada en esta herramienta. Aunque a lo largo del vídeo también estaremos viendo otros casos de uso en donde te mostraré cómo podemos utilizar algunos modelos premium gratuitamente. Pero empecemos por el principio y para ello vamos a irnos al primer caso de uso, en donde estaremos viendo cómo podemos crear aplicaciones desde cero. Y para hacer esto real me acabo de volver a la aplicación, voy a clicar en el más y seleccionaré esta carpeta vacía que acabo de crear para hacer el proyecto. Así que le doy a abrir y ya por aquí tendríamos el proyecto creado. Ahora, desde aquí abajo vamos a poder poner nuestro prompt. En mi caso, yo le voy a poner todo esto en detalle, en donde básicamente le estoy pidiendo que me cree una aplicación de notas de voz que sea capaz por inteligencia artificial de transcribírmela, crearme el resumen, tareas necesarias a realizar, quiénes han sido los asistentes, un email borrador e incluso mapas mentales. También le estoy pidiendo que me haga funciones de reconvertir audios que ya tenga, como poder grabar a tiempo real. Y una vez ya tenemos todo el prompt, fíjate que por aquí abajo tenemos un apartado donde vamos a poder seleccionar diferentes modelos gratuitos. Estos no tienen ningún tipo de limitación, ya que algunos de ellos son abiertos, como por ejemplo el de Minimax, GLM 4.7, así como algunos otros como el de GPT-5, Grok y Big. Yo aquí para este primer ejemplo voy a seleccionar el de Minimax y una vez lo tengo seleccionado, fíjate que también tenemos aquí otra opción donde nos da a elegir entre Build o Plan. Cuando nosotros seleccionamos Plan, en lugar de ejecutar va a planificar todo lo que queramos hacer. Pero si tenemos claro en el prompt todo lo que queremos que haga, simplemente podemos clicar en Build y al clicar en enviar ya se va a poner a trabajar. Lo mejor de esta plataforma es que también vamos a poder trabajar en paralelo con otros agentes y modelos distintos de inteligencia artificial sin ningún tipo de restricción. Ya que ahora imagina que yo quisiera crear la página de ventas que esté vinculado a esta aplicación. Pues aquí realmente podríamos clicar en este icono de aquí para seleccionar una nueva sesión, pedirle desde aquí algún otro cambio, como por ejemplo que cree una web de venta acorde a mi aplicación de notas de voz. Aquí nuevamente podríamos cambiar el modelo, como por ejemplo a GPT-5 Nano, y si lo enviamos pues ya tendríamos dos agentes distintos trabajando en paralelo, trabajando este de aquí en todo lo relacionado con la página web y este otro de aquí trabajando en lo que sería la aplicación en sí. Unos 15 minutos más tarde ya nos podríamos encontrar con una página como esta, en donde por un lado tendríamos lo que es la página web. Aquí me ha puesto de nombre Transcribe AI, transforma tu audio en conocimiento inteligente, y podemos ver cómo realmente me ha añadido una funcionalidad de subir archivo, otra de grabar en vivo, y si seguimos scrollando pues podemos ver mucha más información, como es las características principales de la aplicación, por qué deberíamos de elegir la aplicación
que hemos desarrollado y en definitiva algunos botones más. Yéndonos arriba del todo, si clicamos por ejemplo el apartado de grabar en vivo, al seleccionar este botón de iniciar le voy a dar por aquí permiso a mi micrófono y fíjate cómo actualmente me estaría recogiendo la voz, teniendo por aquí un contador de la cantidad de tiempo de la que estamos hablando actualmente. También podríamos ver a mano derecha las diferentes acciones que vamos a poder hacer y justamente abajo a la derecha también tendríamos nuevamente la duración, en qué estado se encuentra la transcripción y el análisis. Aquí entiendo que si le doy a pausar, pues ahora no estaría grabando nada y si vuelvo a reanudar, pues volveríamos a hacer la grabación. Por el contrario, si lo detengo, pues ya tendríamos por aquí el audio hecho que podríamos transcribir y reconvertir a todos estos formatos. Pero ahora vamos a ponerlo a prueba con un audio de llamada de ejemplo que tengo guardado. Para ello, volviendo a la herramienta, voy a cerrar aquí, voy a seleccionar la otra opción de subir archivo y desde aquí voy a coger este audio de una llamada de ejemplo donde aparezco yo con una persona llamada Juan y su equipo. Abro este audio de unos 30 minutos aproximadamente de duración y si le doy a iniciar transcripción, pues ya empezaría a subirlo, extraer el audio, transcribirlo, analizarlo por inteligencia artificial y por último generar los resultados. Lo que nos podremos encontrar por aquí pues sería toda la transcripción en bruto de ese audio que hayamos subido. También tendríamos los puntos clave de lo que se hayan hablado, qué tareas han podido surgir de esa llamada, los asistentes que han estado presentes, como sería yo, Ale Javi, Juan y su equipo de marketing, estando María, y Carlos como equipo de tecnología. También nos aparece incluso aquí un correo borrador que podríamos enviar con el seguimiento de esa llamada e incluso para ver todo de una forma clara tendríamos un pequeño mapa mental con los diferentes puntos detallados. Y es que fíjate, ahora vamos a poder crear este tipo de aplicaciones e incluso iterarlas tantas veces como nosotros queramos sin tener que preocuparnos de los tokens. Simplemente podemos escoger un modelo abierto como el de Minimax o el de GLM 4.7, apoyarnos a través de OpenCode y crear tantas aplicaciones como queramos. Esto que acabamos de ver, realmente incluso se lo podríamos vender a una empresa y presentarle esta propuesta. Eso sí, aunque la propuesta sea buena, a la hora de presentar el contrato hay veces que se queda por el camino. Por ello, te quiero presentar la app de firmas de Odoo. Cuando clicamos en la plataforma de firma electrónica, fíjate que tenemos un botón de subir PDF. Al hacerlo, si nosotros seleccionamos ese contrato que vayamos a enviar, pues ya automáticamente Odoo lo va a tener por aquí con diferentes variables que vamos a poder incluir, como sería la variable nombre, la fecha de firma y por abajo también vamos a poder incluir incluso lo que serían las firmas en cada uno de los campos. Con todo esto, yo ahora también podría firmarlo por mi lado o incluso enviarlo. Simplemente tendría que seleccionar un destinatario, pondría desde aquí hasta cuándo es válido, si quiero hacerle recordatorios y cada cuántos días para asegurar que esto no quede en el olvido, y si ahora clico en enviar, pues ya lo tendríamos en marcha. El cliente recibiría un email como este y simplemente tendría que clicar en firmar documento, a golpe de un clic podría poner su nombre, la fecha a día de hoy y su firma. Le daría a firmar todo y al clicar en este botón para validar y enviar ya estaría todo el proceso listo. De hecho, ya se encontraría un email de confirmación con todo firmado y desde Odoo ya nos notificaría de que esto ya está firmado. Que sepas que esta plataforma la vas a poder utilizar de una forma totalmente gratuita e ilimitada con un enlace que te voy a dejar abajo. Pero además, si quieres utilizar los más de 80 módulos que tiene Odoo para gestionar toda tu empresa, podrás hacerlo desde tan solo 11,90 al mes por usuario. Gracias Odoo por patrocinar este vídeo y una vez ya hemos conocido esta herramienta, vayamos al siguiente caso de uso. Vamos a ver ahora cómo los agentes también son capaces de navegar por internet. Y para ponerlo a prueba voy a pedir que haga una investigación de lo que podría ser la competencia, nos genere diferentes informes para poder estudiarlo, que esto podríamos aplicarlo tanto en proyectos nuestros como nuevamente a un cliente potencial que lo queramos ofrecer esta ayuda. Y además, una vez ya tengamos todos esos informes, también le voy a decir que me haga una presentación limpia para poder ver toda la información de forma visual. Así que para ello me acabo de abrir otro espacio de trabajo, es decir, una carpeta que la he llamado como investigación y desde aquí le voy a poner el siguiente prompt, en donde le digo que actúe como un analista de mercado para que pueda investigar esas 4 principales webs que son referentes en el mundo de la formación en España y que con todo eso pues me extraiga todos los servicios que tienen, precios visibles, propuestas de valor y público objetivo, para que me dé una conclusión clave, qué oportunidades de mercado podría aplicar a mi propia academia, una recomendación para lanzar una mejor oferta y, por qué no, que termine con esa presentación en formato HTML para ver mejor la información. Aquí para finalizar le he dicho que sea conciso y orientado a negocio y nuevamente podríamos seleccionar el modelo que nosotros queramos, por ejemplo, esta vez me voy a quedar con el GPT-5 Nano y desde aquí también vamos a seleccionar el modo plan.
Así que con esto voy a clicar en enviar y ya por aquí pues lo empezaría a procesar. Y poquito más tarde nos podríamos encontrar con un documento como es el análisis de todas las plataformas que le hemos dicho, cuáles serían las conclusiones clave que el agente de inteligencia artificial ha llegado, cuáles podrían ser también las oportunidades de mercado para mi Academia de Inteligencia Artificial. Aquí, como puedes ver, tendríamos un montón de información y junto a esto también tendríamos una pequeña presentación que si clico a la derecha pues podríamos ver puntos claves a tener en cuenta. Empezando con un resumen ejecutivo, luego saldríamos a las 4 plataformas que he analizado, que esto es lo que le hemos compartido antes, cuál sería la tabla comparativa de cada una de estas empresas, los puntos claves de mercado, tanto por lo que funciona como lo que falta en el mercado, y junto a esto pues más información como oportunidades de mercado, cuál es el público objetivo prioritario, modelo y oferta recomendado, así como una estrategia de posicionamiento, todo un roadmap de lanzamiento, métricas de éxito que debemos tener en cuenta, recomendaciones estratégicas y un cierre con toda esta información. Y es que fíjate, ya sea que queramos analizar una sola web, hacer comparativas entre varias o incluso compararlas con un proyecto ya existente, todo esto lo vamos a poder hacer desde aquí de una forma sencilla e incluso pedirle que luego nos lo muestre en un formato visual como la presentación que acabas de ver. Vamos a saltar ahora con el tercer caso de uso, en donde estaremos viendo cómo esta herramienta es capaz de coger documentación que ya tengamos en nuestro ordenador para transformarlo en algo mucho más visual. Para hacer este caso de uso nos estaremos basando en esta hoja de cálculo que es bastante caótica, ya que puedes ver que tenemos un montón de columnas y de hecho si deslizo hacia abajo pues podemos encontrarnos miles de filas. Aquí, si nos fijamos en el apartado izquierdo, pues podemos ver que estamos mezclando lo que serían métricas de soporte atención al cliente, otros puntos claves sobre el marketing, sobre productos, sobre ventas, así como toda la empresa en general unificada en una única base de datos. Por lo que sí, realmente aquí tenemos un montón de información muy valiosa para esta empresa, pero que realmente es muy difícil de determinar qué puntos son los más importantes a ver. Pero si abrimos un nuevo proyecto que esté situado sobre la carpeta de descarga, que es donde tengo ese archivo, yo ahora sobre el apartado de chat puedo clicar en arroba y seleccionar el informe que tengo en formato CSV. Una vez ya lo tengo por aquí elegido, pues ahora todo lo que tendría que hacer sería especificar qué quiero que haga con este archivo. En este caso diciéndole que cree un panel interactivo con estos datos de CSV sobre la empresa, donde tenemos información sobre ventas, marketing, producto y soporte. Y en definitiva le estoy especificando qué métricas exactas me gustaría que tuviese ese panel, para que realmente no dejemos tampoco toda la estrategia en inteligencia artificial y que realmente pues se comporte como un compañero nuestro al cual nosotros estemos dirigiendo. Así que ya con toda esta información voy a clicar en enviar para que se pueda poner a trabajar. Fíjate que aquí incluso nos ha creado por aquí arriba una lista de tareas que va a seguir para hacer todo el desarrollo de la aplicación y automáticamente pues empieza a hacerlo de forma totalmente autónoma, marcando cómo he hecho todas las tareas que estaría realizando a tiempo real. Y poco más tarde podríamos encontrarnos con este resultado, en donde me lo ha nombrado como Flowdesk. Aquí de hecho puedo ver que tenemos un montón de animaciones porque así se lo he especificado, a lo mejor han sido demasiadas, pero fíjate cómo tenemos todo unificado pero de una forma clara. Teniendo por aquí cuántos serían los ingresos mensuales que estaría teniendo, el número total de altas, la tasa de abandono, así como otras métricas más. Además, todo esto es filtrable, es decir, yo podría clicar a un mes cualquiera, por ejemplo abril, y esto se modifica, al igual que los otros meses. Manteniéndolo en todo, fíjate que también me hace un pequeño resumen ejecutivo con lo más importante, ya sean los ingresos, el lifetime value, es decir, cuánto me suele gastar el cliente desde que nos ha conocido de media, así como algunas métricas más de crecimiento y de operaciones. También nos da algunos consejos y nuevamente seguimos teniendo más métricas, como son todo lo relacionado con las personas registradas, cuál es la evolución de las suscripciones que estamos teniendo, los ingresos que estamos teniendo por cada uno de los planes, así como otras métricas más que como puedes ver todas son súper visuales e interactivas. Y es que fíjate, ya sea que tengamos un montón de datos en CSV, Excel o incluso documentos, pues ahora lo vamos a poder transformar de una forma muy visual simplemente diciéndoselo en el prompt. Y además, ten en cuenta que en esta plataforma vamos a poder conectar cualquier tipo de modelo como estaremos viendo en breve. Y esto nos permitirá incluso conectar modelos que estén instalados en privado, cosa que podría hacer posible que lo utilicemos en empresas en donde no se puede utilizar la IA, pero aquí al ejecutarlo en local, si seleccionamos un modelo que tengamos instalado en el ordenador,
todo quedará de forma privada entre el ordenador y tú. Vamos a saltar ahora con el cuarto caso de uso, en donde estaremos viendo cómo puede incluso esta plataforma manejar nuestro ordenador a través de estos agentes de IA. Para hacer esto, sobre el mismo proyecto que tenemos en la carpeta de descargas, voy a iniciar una nueva sesión. Ya que abriendo mi carpeta de descargas, fíjate que la tengo hecho un desastre. Tengo por aquí algunos contratos, tengo también algunas facturas, y todo pues mezclado con otras carpetas, audios, imágenes y demás. Pero ¿y si yo ahora necesitara recopilar todas las facturas que tengo desordenadas? Pues para ello, simplemente volviendo a la herramienta y teniendo un proyecto donde tengamos acceso a la carpeta de descarga, yo ahora desde aquí se lo podría especificar diciéndole que de todo lo que tengo en mi carpeta de descarga me identifique que son facturas y me los añada a una carpeta. Aquí ten en cuenta también que podríamos incluso modificar cuánto queremos que piense el modelo. Aquí yo realmente lo voy a dejar como predeterminado, ya que así la IA va a decidir cuánto pensamiento hacer dependiendo de lo que le estemos pidiendo. Otro punto en cuanto a los ajustes a tener en cuenta es que sobre el modelo, fíjate que te va a decir un resumen de las características que tiene cada uno de estos modelos para que puedas elegir el que mejor encaje contigo. Bien, yo en este caso voy a dejar seleccionado este de aquí, que me aparecía ya de antes, así que lo voy a enviar. Aquí de hecho voy a abrir la carpeta de descarga justamente al lado. Ten en cuenta que también le tengo que poner hazlo de nuevo, porque realmente por ahí arriba me había dicho que me iba a ayudar, pero no lo hizo del todo. Pero fíjate cómo mientras te estoy hablando me estaría diciendo justo por el apartado de chat que ha encontrado estas 5 facturas, que efectivamente son 5 las que tenía, y me la ha puesto toda una carpeta llamada facturas. De hecho, no sé si habrás visto cómo se ha ido moviendo todo mientras estaba hablando, pero si yo ahora clico en esta carpeta de facturas, pues realmente podría ver esas facturas que tenía desorganizadas junto al resto de contenido de la carpeta de descarga. Y es que con esto realmente ya no estamos hablando de crear nuevas aplicaciones o buscar cosas en internet, sino que realmente podemos automatizar muchas tareas de nuestro día a día, ya que realmente la gente podría coger el control de aquella carpeta exacta que le hayamos dado acceso para que pueda ejecutar cualquier tipo de cambios, ya sea que nos organice cualquier tipo de documento, que nos encuentre alguno de una forma más eficiente o que realmente incluso lo transforme a otro formato como vimos en el caso anterior. Vamos a ver ahora el quinto caso de uso, en donde estaremos viendo cómo vamos a poder compartir con esta herramienta contextos visuales para que lo analice y siga esas instrucciones. Para hacer esto estaremos utilizando la plataforma de Stitch para crear un diseño web que luego le demos a esta inteligencia artificial para poder crear la aplicación ya no solamente con instrucciones de texto, sino también siguiendo las indicaciones de la imagen que hayamos adjuntado. Para hacer todo esto vamos a empezar saltando a Stitch, siendo esta otra plataforma de aquí que también te dejaré abajo la descripción. Desde aquí vamos a seleccionar el modelo de web. Y ahora voy a seleccionar el modelo de 3 Flash que es nuevo en esta plataforma. Con esto yo le voy a decir que me cree una interfaz profesional y moderna que permita a los restaurantes pues editar los diferentes contenidos y elementos que tienen sus restaurantes, para que realmente le ayude a tener una provisión y pedidos que vayan a realizar. Así que con todo esto voy a clicar en enviar. Un poquito más tarde ya tendríamos un par de diseños hechos, como podría ser por un lado esta plataforma aquí, que la verdad es que luce muy bien, y junto a esto también tendríamos qué pasaría cuando desplegamos el producto. Además de esto, también vamos a poder seguir iterando hasta conseguir el resultado ideal. Para ello, imagina que yo quisiera cambiar esta plataforma de aquí. Pues para hacer esto yo podría darle un clic, seleccionar en el apartado de generar y clicar en este apartado de variaciones. Al hacer esto me pregunta cuántas variaciones quiero hacer, en este caso podré seleccionar solamente una, qué tipo de cambios me gustaría hacer, aquí podría poner por ejemplo que lo simplifique y lo ponga todo en cuadraditos más en grande, y por aquí también poder seleccionar todo lo que quiero que realmente modifique, como pueden ser las imágenes, la fuente, el contenido, y en definitiva yo voy a seleccionar todo. Le doy a generar variación y poquito más tarde pues ya me podré encontrar con esta otra variación que, como puedes ver, pues luce mucho más simple y limpio. Así que ahora voy a intentar hacer que desde OpenCode pues me transforme esta visual en una aplicación funcional. Para ello voy a clicar en botón derecho, copiar como, y voy a seleccionar PNG. Al hacer esto, si yo ahora inicio una nueva sesión, si desde aquí le doy a pegar, pues fíjate cómo realmente se me habría adjuntado la imagen que hemos cogido de Stitch. Esto lo podemos ver ya que desde aquí nos da la posibilidad de adjuntar tantas imágenes como queramos. Y ahora lo que le he hecho ha sido poner exactamente el mismo prompt, simplemente cambio de interfaz por que cree la aplicación y que siga a rajatabla el diseño de la imagen. He seleccionado el modelo de GLM 4.7, nuevamente aquí podríamos cambiarle a planificar primero antes de que ejecute nada, pero yo lo voy a dejar así, voy a clicar ahora en enviar para que ahora empiece a procesar todo. Un poquito más tarde ya nos podremos encontrar con una herramienta como esta, que la verdad es que luce muy similar, aunque sí que es cierto que no me ha añadido imágenes, sino que lo ha generado por inteligencia artificial en un formato un poco más simple.
Aquí de hecho yo podría incluso editar cada uno de estos componentes. Por ejemplo, en vez de poner hamburguesa clásica de ternera, pues podría poner simplemente clásica. Esto voy a decir que no está disponible para pedir, lo guardo y ya por aquí, pues como puedes ver, se habría actualizado. De la misma forma podría decir que esto ya no está disponible, lo podría eliminar. También puedo ver desde aquí que tengo diferentes filtros y también podría por aquí añadir productos nuevos que ya no estuviesen o incluso publicar los cambios, que luego incluso esto lo podríamos comunicar con alguna herramienta tercera o plataforma de gestión que tenga ese restaurante. Y es que fíjate, aquí ya no estamos hablando de crear una aplicación para nosotros mismos o emprender un nuevo proyecto, sino que realmente podríamos crear nuestros propios activos de un proyecto existente, ya sea para apoyar alguna necesidad que tenga una empresa o realmente agilizar los procesos para que realmente tengan un impacto positivo. Vamos a saltar ahora con el sexto caso de uso, en donde estaremos viendo cómo vamos a poder conectar ahora esta plataforma de OpenCode con modelos premium de forma gratuita. Para hacer esto, ten en cuenta que realmente tenemos un montón de opciones. Podríamos conectarlo con plataformas como ChatGPT en el caso que tengamos versiones Plus o Teams. Podríamos incluso conectarlo con alguna API que ya tengamos créditos o incluso con plataformas como Google Antigravity para poder coger esos modelos premium que desde ahí podemos utilizar gratuitamente. Vamos a empezar por el primero, así que veremos cómo conectarlo con una cuenta existente de ChatGPT Plus. Y para ello, sobre el apartado de chat, voy a clicar en el botón de slash, que normalmente lo tenemos clicando Shift más 7, y desde aquí nos vamos a encontrar un montón de opciones, como podría ser el terminal, que esto por cierto es algo que también vas a tener desde aquí para poder ejecutar comandos, por ejemplo para abrir una aplicación que te genera código, aunque también nos encontramos otros aspectos como por ejemplo los modelos. Así que voy a clicar en esta opción y fíjate cómo más allá de tener estos gratuitos, a mí me aparecen también todos los modelos de Google Antigravity que son de pago pero que ahí son gratuitos, como es el Opus 4.5 Thinking, los modelos de Gemini, así como otros muchos más. Para hacer esto, todo lo que hice fue saltar a este repositorio de GitHub en donde conectan OpenCode con Google Antigravity. Esto es algo que en lo personal creo que van a parchear, ya que realmente OpenCode tiene su propio modelo de suscripción y no tendría sentido que podamos utilizar lo gratuito de Antigravity directamente su herramienta, teniendo opción tanto a tener modelos gratis ilimitados abiertos como incluso los premium de forma gratuita. Pero como por ahora podemos hacer esto, pues fíjate que si hacemos scroll hacia abajo, pues tenemos un apartado de cómo instalarlo. La forma más fácil sería directamente la A, que simplemente tenemos que copiar este prompt de aquí, para que directamente en el chat, si nosotros lo pegamos y lo enviamos, pues ya directamente va a entrar en ese sitio web, va a extraer toda la documentación necesaria y nos va a instalar esa conexión para que podamos hacer uso de estos modelos. Aquí ya me dice que lo acaba de instalar y fíjate que ahora me dice que tengo que ejecutar este comando en el terminal. Para hacer esto es tan fácil como clicar aquí arriba, justamente en este icono, copiaríamos eso que tenemos que ejecutar, así que lo copio, desde aquí lo pego, le doy un intro y fíjate, ya nos dice por aquí que podemos conectarnos con Google, así que le voy a dar un intro y ahora en lugar de tener solamente la opción de API, nos aparece la autentificación con una cuenta personal a través de Google Antigravity. Así que esto sería tan sencillo como darle otro intro aquí, seleccionaríamos nuestra cuenta, confirmamos y ya nos dice que ya hemos hecho todo. Y ahora al volver sobre la plataforma nos dice que ya ha añadido una cuenta, así que le voy a decir que no quiero añadir otra, ya que nos hemos iniciado sesión con éxito. Y con esto ahora nos permitiría que si seleccionamos los modelos, pues podríamos clicar en otros modelos premium como el Gemini 3 Flash, para que desde aquí ahora lo podamos utilizar con estas nuevas capacidades que realmente ahora tiene este nuevo modelo. Y ahora sí, para aquellos que tengáis la cuenta de ChatGPT Plus, sin necesidad de entrar a ninguna API ni costes adicionales, podemos reutilizar esa versión de pago directamente aquí. Para hacer esto repetiríamos el proceso, simplemente /modelos y clicamos en conectar nuevo proveedor. Aquí podríamos buscar OpenAI y fíjate que nos aparece también la opción de ChatGPT Pro o Plus, así que le vamos a dar un clic, copiamos esta URL y al poner nuestra contraseña, fíjate que ahora nos va a permitir conectar OpenAI Codex con esta herramienta, así que clico en continuar y nuevamente me dice que se ha autorizado. Y ahora si volvemos a esta herramienta, pues fíjate cómo nos dice que OpenAI se ha conectado y ahora vamos a poder utilizar estos modelos. Así que nuevamente, si yo clico ahora en iniciar sesión, ahora más allá de los modelos de Google que tenemos aquí abajo, pues también tenemos los de OpenAI, tanto el de GPT 5.2 como el Codex de OpenAI. Así que yo si clico por ejemplo en este de aquí y le hago una pregunta sencilla como ¿cómo está?, pues ya podríamos ver que esto funciona perfectamente con nuestra cuenta de ChatGPT sin tener costes adicionales de API. Este tipo de
herramientas no solo te dan funciones, sino que te entregan llaves. Pero eres tú quien decide si guardarlas o pensar qué tipo de puertas podemos abrir con estas.